Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro. Estamos en el tomo 8. El estudio es el 22. Seguimos en Jeremías. Hoy es la parte número 2 de este estudio 22. El título es Un pacto nuevo y nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 31:33 y así nos dice la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La porción que cubriremos hoy será Jeremías 31, del 31 al 34, y su título es La esencia del nuevo pacto. Y así nos dice la palabra de Jehová nuestro Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, esperando ya este nuevo pacto, nos damos cuenta que el pacto anterior fue invalidado. Ahora, ¿qué pudo haber fallado de un pacto tan especial y tan maravilloso como fue el pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí, después de que lo sacó de la tierra de Egipto? Tiene mucho que ver que nunca entendieron el propósito de aquel pacto, a pesar de que estaba mostrado en todos los elementos. Sin embargo, ellos buscaron su comunión con Dios en sus propias fuerzas, de manera que buscaron en su fuerza aquello que era imposible lograr. Y hoy en día pareciera que el mismo problema continúa. La ley, a pesar de que es tan importante y tan esencial y nos manifiesta la voluntad de Dios, debemos de entender su propósito, principalmente para que nos transmita, para que su fin se cumpla en nosotros y para que nosotros realmente en el nuevo pacto le demos su lugar a la ley de Dios. En Romanos 10:4 la palabra de Dios nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, el fin de la ley, y miren, tristemente, muchos no interpretando correctamente y a veces también no buscando, por lo menos en el idioma original, a qué se refiere cuando dice el fin, quieren pensar que Dios abrogó la ley, que Cristo abrogó la ley, perdón, pero Cristo no vino a abrogar la ley, Él vino a que la ley se cumpliera, porque ni siquiera pasará una jota ni un tilde sin que la ley de Dios y la palabra de Dios se cumplan. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el fin? El propósito, porque el propósito de la ley es Cristo. Esto es, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, todos apuntan y tienen su cumplimiento en Cristo y solamente en Cristo. De manera que si yo la ley la veo como el fin de las cosas, o la cumplo porque yo me quiero santificar, o porque yo quiero ser justo, o porque yo quiero tener algo realmente mío, yo estoy viendo la ley de la manera equivocada. El propósito de la ley es ponerme a los pies de Cristo.
por eso en Romanos 7:7 nos recuerda, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De manera que la ley tiene el propósito de mostrar nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, nuestra injusticia. Ese es su propósito, mostrar nuestra incapacidad para ser perfectos en nuestras propias fuerzas. Si yo intento adquirir santidad por medio del cumplimiento de la ley, estoy equivocado. Y estoy buscando en mis fuerzas lo que es imposible. La ley está ahí para mostrar mi pecado y para que donde el pecado abunde, porque entre más te ves en el espejo de la ley, más evidente es tu pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Y la ley me apunta a Cristo y me dice, por ti mismo nunca lograrás nada, porque ya Romanos 3:20 nos dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces la ley me conduce hasta Cristo, me muestra mi maldad, me dice que yo mismo no puedo justificarme, no puedo santificarme, pero que en Cristo Jesús la ley puede manifestarse cumplida en mí y yo realmente entonces puedo crecer en santidad y puedo recibir el mandato de Dios que me dice, el santo sígase santificándose todavía. ¿Por qué ahora puedo hacerlo? Porque en Cristo Jesús la ley se ha cumplido en mí. Lo que era imposible para mí, en Cristo es posible. Y tengo paz para con Dios y soy justificado por medio de esa fe y puedo caminar en santidad y puedo crecer en todos mis aspectos espirituales y mi comunión con Dios puede ir de gloria en gloria, como por el Espíritu mismo de Dios. Entonces, ¿cómo es que invalidaron el pacto y tantas veces nosotros hacemos lo mismo? Porque lo intentamos en nuestras propias fuerzas. Vemos la ley de Dios y queremos cumplirla para ser salvos. O hacemos lo contrario, vemos la ley de Dios y la despreciamos porque somos salvos. Y ambos aspectos están equivocados. La ley de Dios siempre me va a conducir a Cristo. Siempre me va a manifestar mi pecado, mis debilidades, mi incapacidad, mi humanidad. Siempre me va a recordar que yo necesito caminar en Cristo y caminar por fe, no por vista, todo el tiempo. Y tan pronto me separo un poco y la ley me va a mostrar de nuevo lo insensato y necio que puedo ser si me aparto de Cristo intentando lograr lo imposible en mis propias fuerzas. Y eso es precisamente lo que no entendieron. Ahora se dice no entendieron de una manera general, porque claro está que la palabra de Dios nos habla de santos del Antiguo Testamento, de profetas, de hombres y mujeres que ya están gozando de la presencia de Dios. Entonces, decimos de manera general Israel porque estamos hablando genéricamente, no particularmente. Muchos entendieron la ley, muchos esperaron en Cristo, no esperaron en sus fuerzas ni se valieron en sí mismos, sino que viendo precisamente todos estos elementos de la ley, pudieron discernir que necesitaban de un Salvador y esperaron al Salvador prometido y murieron en esa esperanza. Hoy sucede lo mismo. Tenemos los dos extremos de manera constante en el ámbito cristiano. Algunos recurren a la ley para ser salvos y
según ellos, de alguna manera se sienten grandes y superiores porque ellos sí guardan la ley y otros desprecian la ley porque están en la gracia. Y de igual manera se sienten superiores porque ellos ni siquiera la observan ni les interesa. Y ambos están mal. Y no han aprendido de un pueblo que invalidó el pacto por no entender el propósito. El propósito de la ley es Cristo. Mantenernos en Cristo, siempre. A no separarnos de Él, ni por un instante. A depender de Él en todo momento y para todas las cosas. Ahora, este nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, ¿qué ofrece? Y miren cómo las cosas regresan a lo mismo a fin de que la palabra de Dios nos haga discernir el lugar que tiene la ley en nuestro corazón y dejemos de irnos a los extremos. Dejemos a un lado aquellos que por medio de la ley quieren ser salvos, pero también dejemos a un lado aquellos que desprecian la ley pretendiendo que están en la gracia. El nuevo pacto es caracterizado porque la ley de Dios va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por medio del Espíritu de Dios tendremos la capacidad de observarla, no para ser salvos, pero porque amamos a Dios y somos salvos. Porque a mí me interesa cuál es la opinión de Dios en todos esos asuntos, porque quiero agradarlo. Y entonces a mí me interesa saber por qué estableció esos estatutos, por qué estableció esos mandamientos, por qué estableció esas leyes, por qué declaró tales decretos. Yo quiero saberlo. Y si su ley está escrita en mi mente y en mi corazón, yo quiero guardarlos. Bueno, ¿y qué si no los guardo? ¿Que no temo a la advertencia de que si infrinjo en uno solo de los mandamientos me hago culpable de toda la ley? Bueno, no estoy pretendiendo ser salvo por medio de la ley. Soy salvo por medio de la fe. Pero precisamente porque soy salvo y porque la ley manifiesta la voluntad de Dios, quiero saber y quiero guardar. ¿Y qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. Entonces, si pecare, ¿qué hago? Confieso mi pecado y continúo en esa constante lucha por satisfacer los deseos del Espíritu, dejando a un lado los deseos de la carne. Así es de que, ¿qué caracteriza este nuevo pacto? Que la ley de Dios va a estar escrita en tu mente y en tu corazón. Y te puedes hacer una pregunta, tú que aborreces la ley, tú que la desprecias, tú que piensas que es para un pueblo que vivió hace más de 2000 años, que no tiene nada que ver contigo, que tú eres una completamente nueva dispensación y aborreces incluso la ley de Dios. Te pregunto, ¿estás realmente en el nuevo pacto? Porque esta es una de las características. La ley de Dios va a estar escrita en tu mente y en tu corazón y la vas a amar y la vas a desear y vas a intentar cada día en tus fuerzas glorificar a Dios y hacer su voluntad manifiesta de manera clara en sus mandamientos. Otro aspecto de esta nueva ley es que Dios se declara: yo soy tu Dios y no necesitas Dios fuera de mí. Y es verdad. Si Jehová es nuestro Dios, no necesitamos Dios fuera de Él. En Él podemos estar tranquilos y gozosos y seguros y depender de su sabiduría y de su misericordia y de su poder todos los días de nuestra vida, aún en días difíciles y complicados como estos. Aún en días como estos, depender completamente de Él, porque en el nuevo pacto Jehová es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así como Él nos pertenece, nosotros le pertenecemos. Y ese es un aspecto de este nuevo pacto en el cual verdaderamente nos gozamos y queremos aprender a depender de Él. Estamos acostumbrados a depender en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en el dinero, en nuestras influencias, en la influencia de otros. Pero día con día, en el nuevo pacto nos vamos a gozar de ver la obra de Dios en nosotros y con gozo
quedar en sus manos y sabernos seguros que de ahí nadie ni nada jamás pueda arrebatarnos. En este nuevo pacto el conocimiento de Dios abundará por medio de su Santo Espíritu. No habrá necesidad de que nadie nos enseñe qué está diciendo esto, que ya no habrá maestros, que ya no habrá profetas, que ya no habrá pastores. Ellos mismos fuimos establecidos por Dios. El Espíritu Santo estableció todos estos ministerios y todos los ejercicios en el cuerpo de Cristo. Pero se refiere a que el conocimiento de Dios va a emanar de su Espíritu y nosotros vamos a ser llenos de su Espíritu y vamos a conocer las cosas de Dios cada día más y más y más y más. De tal manera que vamos a poder discernir al tan solo oír si alguien está hablando realmente de Jehová de los ejércitos o está hablando del Dios imaginario que muchos han creado y al cual sirven, pero que no necesariamente es Jehová Dios. Esto es parte de ese pacto. Y un aspecto maravilloso del pacto, y solamente Dios pudo concebirlo, y es la única manera en la que nos puede dar seguridad, es que Él perdonará nuestros pecados y no se acordará nunca más de ellos. La razón por la que este pacto puede permanecer hasta el día en que entremos en la presencia de Dios, a pesar de nuestra humanidad, de nuestras inclinaciones, de nuestra antigua manera de vivir, es porque Él perdonará nuestros pecados. Debido a que tuvo satisfacción en el sacrificio de Cristo en la cruz, el momento en el que Cristo sella ese pacto, queda sellado para siempre. Y hay perdón de pecados para siempre. Y no por la eternidad, solo el tiempo en el que este mundo dure, porque cuando estemos en la presencia de Dios no habrá más pecado. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, siempre vamos a tener nuestra lucha contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, contra otras personas y en ocasiones contra otros cristianos. Y gracias sean dados a nuestro Dios Todopoderoso, que Él prometió en este pacto perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿qué demandaría de nosotros en este nuevo pacto para perdonárnoslos? Bueno, debe de haber arrepentimiento. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir? Pues gloria a Dios que su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y sabemos que hemos infringido la ley, sabemos que hemos pecado contra Dios, nos duele haber pecado contra Él, confesamos nuestro pecado, aceptamos las consecuencias que quiera darnos porque no nos va a dar las consecuencias eternas y tampoco nos va a destruir, nos ponemos en sus manos, dependemos de su misericordia y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y continuamos con nuestra vida cristiana, luchando, perseverando hasta el fin. Esto es lo maravilloso de este pacto, que realmente Dios pensó en todo porque Él lo diseñó. Ahora, en el primer pacto, el fracaso del pueblo, el pacto está bien diseñado y todo apuntaba a Cristo. Pero el hombre dejó de poner sus ojos en el autor y consumador de la fe y puso sus ojos en sí mismo y tristemente fracasó. Y buscó su propia complacencia y al final terminó adorando dioses falsos, los cuales satisfacían su carne, pero destruían su espíritu. ¿Estás tú en el nuevo pacto? Amas la ley de Dios, está escrita en tu mente y en tu corazón. Tu deseo es guardarla, observarla, conocerla y complacer a Dios y conocer su voluntad por medio de su ley. O en este preciso instante estás en ese grupo que la aborrece y que según él ya no está bajo la ley, está bajo la gracia y no quiere saber nada de la ley de Dios. Y posiblemente tampoco quiera saber nada del nuevo pacto, puesto que esa es una de sus premisas. O tú estás en el lado contrario. Estás tan esforzado en cumplir toda la ley, creyendo que cumpliéndola realmente eres salvo, ignorando que por medio de la ley nunca nadie se justificará, ningún ser humano podrá justificarse por medio de la ley, porque la ley muestra la pecaminosidad del hombre. ¿En dónde estás tú hoy? Quiera Dios que por medio de la fe estés en Cristo, en el nuevo pacto,
y que estas premisas, su ley, nuestro Dios, el conocimiento de Dios y el perdón de pecados y todos los demás aspectos incluidos en el nuevo pacto estén en ti. Y si no lo están, analízate, escudriña las escrituras, vuélvete a Jehová. No seas necio, no sea que tu necedad te lleve a tu condenación. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso por tan precioso pacto y por darnos entrada a nosotros, porque hemos leído y seguiremos leyendo que fue prometido a la casa de Israel, a la casa de Judá, y henos aquí, gentiles, teniendo parte de este pacto maravilloso y eterno por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente estudio.